Miren, si hay algo que me molesta cuando hablo con europeos acerca de la Argentina, es ese prejuicio altanero que los europeos tienen sobre los argentinos y la corrupción. Y más allá de que siempre, en todos los países, se ha utilizado la corrupción como excusa para tapar el fracaso de los modelos económicos neoliberales, que son los que realmente empobrecen al continente. Durante los últimos 10 años, en la Argentina, Brasil y otros países del continente, las denuncias de corrupción fueron directamente utilizadas para perseguir a aquellos gobiernos que no se sometían a las órdenes de la Embajada de los Estados Unidos. A dicha persecución judicial, que se inventó causa tras causa y que a su vez era agitada por las grandes empresas de medios de comunicación, a esa nueva forma de golpe blando la llamaremos lawfare. En los próximos meses publicaré varios informes sobre estas causas armadas. Quisiera aclarar que en ningún momento oculto que soy peronista y como gran parte de los argentinos tengo una gran admiración por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero a diferencia de lo que hacen muchos medios tradicionales, me voy a ceñir a las evidencias y a los hechos probados. En otras palabras, no es mi intención que piensen como yo, ni menos aún que voten igual que yo. La intención de este vídeo será analizar los hechos para que así puedan sacar sus propias conclusiones. Arranquemos entonces por una de las causas del lawfare, la causa que, según mucha gente, facilitó la llegada de Macri al poder. Sí, la causa Memorándum. La causa Memorándum inició con la famosa denuncia del fiscal Alberto Natalio Nisman. El lunes 18 de julio de 1994 sucedió el atentado de la AMIA con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas. Cuando sucedió el atentado, ni Cristina ni ninguno de los que ahora fueron acusados por encubrir dicho atentado tenían roles importantes en el gobierno argentino. El atentado a la AMIA ocurrió hace 27 años este domingo que viene. Sería bueno preguntarnos ¿dónde estábamos cada uno de los que hoy estamos acusados de querer encubrir lo que sucedía desgraciada y lamentablemente hace 27 años? Andrés Larroque, que es el que va a hablar después de mi intervención, cuando sucedió el atentado de la AMIA tenía 15 años. Parrilli, Oscar Parrilli, no sé, ahí por ahí tenía pelo, hasta tenía pelo hace 27 años, qué sé yo. Pero hace 27 años Parrilli había abierto nuevamente su estudio de abogado en Neuquén. Al Chango Suaín le comenté esto y me dice, no, yo recién entraba a la Cancillería como secretario de tercera. Timerman. No lo tengo presente para preguntarle dónde estaba. ¿Y dónde estaba yo? Yo estaba sentada en una banca en la provincia de Santa Cruz, era legisladora provincial. La causa tuvo miles de idas y vueltas. La Embajada de los Estados Unidos presionó desde el primer momento para acusar a Irán de los atentados y varios funcionarios del gobierno de Carlos Saúl Menem terminaron siendo condenados por entorpecer la investigación. Así, a causa de la manipulación de distintos servicios secretos y los obstáculos puestos por el gobierno menemista, se perdió la posibilidad de avanzar desde el principio mismo de la investigación. Y con todas esas idas y vueltas, jueces removidos, sobornos, operaciones de inteligencia y toda clase de presiones, la causa se estancó. Y de aquella investigación desastrosa quedaron 5 sospechosos iraníes. La Argentina había pedido a la Interpol la detención de esos sospechosos a través de un mecanismo conocido como alertas rojas. Tener una alerta roja significa que la Interpol tiene la orden de detenerte en caso de encontrarte en alguno de los 194 países que forman parte de esa organización, pero la República Islámica de Irán se negaba a extraditarlos para ser interrogados. Y si bien Irán es miembro de la Interpol, Irán no daba el permiso necesario para detener a los sospechosos. Todo se encontraba en un atasco absoluto. Ocurre que según la ley no se puede avanzar con un juicio sin primero haber indagado a los sospechosos, y al no existir ningún acuerdo de extradición entre ambos países, solo había 2 opciones. La primera opción era que alguno de los sospechosos fuera detenido por la Interpol al salir de Irán, cosa que es bastante difícil, porque si bien el sistema de alertas rojas de la Interpol ordena a este cuerpo detener a los sospechosos, esto dependerá del sistema legal y la política de cada país. Y lo cierto es que muchas veces los iraníes sospechosos salieron de Irán y la Interpol no tuvo la posibilidad de detenerlos y menos aún de lograr su extradición,
Por ese motivo fue que el entonces director de la Interpol, Ronald Noble, sugirió una solución negociada que permitiera abrir el diálogo entre los dos países en vista de la dificultad que existía a la hora de aplicar las alertas rojas. Como lo oyen, la idea original del memorándum no fue ni de Cristina ni del canciller Timmermans, fue de la Interpol, que ya llevaba años proponiendo reuniones entre los dos países para resolver el conflicto mediante una negociación política. De esta forma, la otra solución, al no existir ningún tratado bilateral en materia de extradición y con la dificultad que existía para detener a los sospechosos, era una solución política. A partir de ahí, es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propone seguir la sugerencia de Interpol para obtener una solución política al conflicto. A esa solución se le dio el nombre de Memorándum de Entendimiento con Irán. Por eso, cuando en el año 2013 la Argentina firma el Memorándum de Entendimiento precisamente con la República Islámica de Irán, precisamente para destrabar la cuestión judicial que tenía paralizada la causa desde años. Tengan en cuenta que el atentado se produce en 1994 y estamos hablando del año 2013. Otros gobiernos habían sucedido, otras cosas habían pasado. Nosotros tratábamos, porque estamos firmemente convencidos en la lucha contra el terrorismo y también en la memoria y en la verdad y en la justicia. El memorándum de entendimiento buscaba interrogar a dichos sospechosos en Irán, bajo ley argentina, saltándose las enormes dificultades que existían para detener o deportar a estas personas, haciendo si posible el avance de la causa. Para poder aplicarse, el memorándum debía ser aprobado por los parlamentos argentino e iraní. En febrero de 2013 el Congreso argentino lo aprobó, pero el Parlamento iraní votó en contra. Y ahí se terminó todo. Eso, y nada más que eso, era el famoso Memorándum de Entendimiento, una solución bilateral entre Irán y la Argentina para poder interrogar a los 5 sospechosos y así facilitar el avance de la causa. Y ahora me dirán, ¿de qué se le acusó a Cristina? ¿Cómo pudieron convertir una ley aprobada por un parlamento en un delito? ¿Cómo hicieron para acusar a las personas que buscaron que avanzara una causa estancada por décadas de encubrir esa misma causa? Bueno, aquí es donde entra el fiscal Nisman. Todo empezó un miércoles 14 de enero del año 2015, año electoral. Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? El fiscal Alberto Natalio Nisman denuncia a Cristina Fernández, Andrés Larroque y al entonces canciller Héctor Timmermans, entre otras personas, por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Qué decía la denuncia? Acá se la resumo. Según Nisman, a cambio de que Irán le comprara trigo al país y que Irán le vendiera petróleo a la Argentina, el gobierno argentino armaría un memorándum de entendimiento que sería usado como excusa para así quitar las alertas rojas que pesaban sobre los 5 sospechosos. Es decir, según Nisman, Cristina estaría encubriendo un crimen a cambio de trigo y petróleo. Ya de por sí, suena un poco raro. Y por eso la denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas ese mismo año. Los principales motivos que dio el juez para decir que la denuncia no tenía sentido fueron los siguientes. Por un lado, el memorándum era una ley aprobada por el Parlamento, y una ley nunca puede ser un delito. Igual que el agua no puede secarte, tampoco puede existir una ley ilegal. Jamás en la historia de la democracia se juzgó una ley como un crimen. ¿Se puede declarar inconstitucional una ley? Sí, pero jamás una ley podrá constituir un delito. El memorándum es un tratado celebrado entre países y aprobado por el Congreso. Puede ser bueno o malo, útil o improductivo, pero jamás puede configurar un delito. Además, el entonces director de la Interpol, Ronald Noble, el que sugirió buscar un diálogo entre Irán y la Argentina, dejó en claro que el gobierno argentino nunca le pidió retirar esas alertas rojas. Más aún, Noble explica que el entonces canciller argentino Héctor Timmermans insistió varias veces en lo contrario. Pero,
¿Cómo puede ser que Nisman proclame que el gobierno intentó dar de baja las alertas rojas como parte del intercambio, cuando el mismo ex jefe de la Interpol, Ronald Noble, lo niega rotundamente? No solo eso, Noble incluso remarca que la Argentina pidió sostener el alta de las alertas rojas por escrito en reiteradas ocasiones, y a pocos días de la firma del memorándum, el canciller Timmermans le expresó su compromiso nuevamente. Tampoco es que la Argentina necesitaba exportar trigo a Irán, y al producir su propio petróleo, la Argentina tampoco tenía la necesidad de importar petróleo iraní. Además, este país ni siquiera tenía la capacidad para refinar ese petróleo. Ahora, pensemos en los supuestos beneficios que perseguiría este presunto plan criminal denunciado por Nisman. Por un lado, para el Estado argentino, representaría la solución a una supuesta crisis energética, donde Argentina vendería granos a cambio de petróleo iraní. La pregunta que surge es, ¿por qué querría el gobierno adquirir petróleo? Argentina es un país exportador de petróleo crudo, y además, el petróleo iraní, por su cantidad de azufre, no es compatible con las refinerías argentinas. Es decir, el petróleo iraní no nos sirve para nada. Y si bien la idea de encubrir un atentado por los beneficios de comerciar con Irán ya de por sí resultaba delirante, lo cierto es que durante el tiempo que fue efectivo el memorándum, el comercio entre estos dos países no aumentó, sino que descendió. Entonces la denuncia se deshizo el mismo día de haber sido efectuada, y bajo esa enorme presión fue que el fiscal Nisman se quitó la vida. Recordemos que Nisman iba a ir al Parlamento a mostrar unas pruebas que ya se sabía que eran falsas. Así fue que pocos días después del suicidio del fiscal, más concretamente el jueves 26 de febrero del año 2015, el juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Nisman en un fallo que dejó en la descripción. Y ahí debería haber terminado todo. Pero no, porque ahí, justo ahí, es donde arrancó con más fuerza la maquinaria del lawfare. Los medios repetían una y otra vez que a Nisman lo habían matado, que lo habían asesinado para silenciarlo. ¿Para silenciarlo de qué? ¿Para impedir que denunciara algo que ya se denunció? ¿Para impedir que presentara las pruebas falsas que ya se presentaron en la denuncia? La tele y los diarios querían sangre. Quería comentarte algo que es grave y que es personal. Te doy el título para después explicarte de qué se trata. Tengo en mi computadora el mismo virus que le pusieron a Nisman. Como si Nisman estuviese vivo, porque yo les decía recién que al igual que el Cid Campeador, aún después de muerto sigue ganando batallas del... Es el pacto con Irán. Con el sí. Primero son todos los negocios que tienen con el fideicomiso con Venezuela. Por primera vez en la historia de la Argentina, los fiscales van a marchar. Se convocaron marchas y parte de la opinión pública comenzó a pedir justicia por una causa que no entendían y una denuncia que tampoco habían leído, reclamando justicia por cosas que nada tenían que ver con lo que el fiscal Nisman había denunciado. Que en realidad el tema Nisman oculta un tema mucho más importante, que es una relación paralela entre Argentina e Irán respecto al tema nuclear. Sí, bombas atómicas. ¿Y para qué sirvió toda esta presión? Bueno, la consecuencia más clara fue la derrota del peronismo en las elecciones por un estrecho 1% de diferencia y el inicio de la presidencia de Mauricio Macri. Y ahí, una causa cerrada volvió a resucitar. Claramente y sin dudas fue la intromisión directa del gobierno que había asumido apenas un año antes. Desde la presentación de la denuncia, Mauricio Macri utilizó la causa con objetivos políticos. Tan solo un día después de la muerte del fiscal Nisman, en una conferencia de prensa que constituyó el lanzamiento de su campaña electoral a presidente, Macri sostuvo que era muy importante que se continuara con la denuncia. Que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que se investigue. Pero ¿cómo hicieron para reabrir la causa del memorándum? Acá es donde entran tres jueces que serán clave en el lawfare: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Claudio Bonadío. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, todo muy bien. Ustedes ya saben, la mayoría de los que nos ven habitualmente saben que tenemos una relación y te aprecio mucho y además te respeto mucho. Y la otra cuestión fue la mesa judicial. Se naturalizó en la República Argentina que existía una mesa judicial. ¿Y por qué digo que se naturalizó? Porque uno lo veía, lo miraba en los noticieros, lo leía en blanco y negro en las páginas de los diarios, en los portales. Se reunió la mesa judicial y de allí salían las decisiones y las órdenes
para el Poder Judicial. Ahora, ¿qué hizo Juntos por el Cambio? ¿Qué hizo la mesa judicial? Negoció a través de Javier Fernández que vaya a otro juzgado. El 29 de diciembre de 2016, Borinsky y Hornos reabren la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros funcionarios por la causa Memorándum. Resucitaron una causa que estaba fenecida, que estaba acabada. La resucitaron y al otro día, porque esto es lo que llama más la atención, yo creo que es la sensación de impunidad lo que produce estas cosas. Al otro día, que es el 30 de noviembre, el presidente Macri, en una radio de Mendoza, les recomiendo por favor si pueden encontrar el audio, escúchenlo, vale la pena, felicita con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo donde resucitaron la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Y critica a otra camarista que había sido crítica con sus dos colegas porque decía que no podían intervenir, que no tenían competencia. Así como se escucha. No se puede creer, pero... ¿Cómo le cayó un tema del momento, no? La decisión de la Cámara de Casación de reabrir la investigación de Nisman. A mí me cayó bien, se ha dado un gran paso y creo que ha tenido mucho coraje, tanto el juez Borinsky como el juez Hornos, porque han tenido muchísima presión, mismo de la compañía de sala y de otros jueces de casación y de mucha gente alrededor, especialmente de justicia legítima, intentando que esto no suceda. Ese coraje es una ratificación de este rumbo nuevo que ha tomado la Argentina. Y la causa termina cayendo, cómo no, en el juzgado de Claudio Bonadío. Se me ocurrió pedirle a mi amigo Adrián Paenza, un gran matemático y pedagogo, ¿cuál es la probabilidad, en términos matemáticos, de que habiendo 12 juzgados, 10 causas vayan a uno solo de esos juzgados? Hay 61.917.364.224 posibles resultados. La obsesión de Claudio Bonadío con Cristina fue tal que el nivel de persecución llegó a límites violatorios de los derechos humanos básicos. A la actual vicepresidenta, en el cumpleaños de Néstor Kirchner, se le llamó a 8 indagatorias en un día, allanaron y destrozaron su casa en el Calafate e incluso se le ordenó introducir sus huellas dactilares en tinta cuando ese proceso hace años que se hace en forma electrónica. La espiaron, persiguieron a su hija y filtraron sus conversaciones íntimas. Y cuidado que enseguida vienen las nuevas escuchas. Que solían hacer política. Y de hacer deporte, ¿me entendés? Con la gente que le gusta el fútbol. Bueno, la política, eso es política, hacer deporte es política. Política, exactamente, política deporte. Bueno, están en un... Hasta la nación los está criticando, ¿viste? Suavemente, qué sé yo, pero están atrás de los negocios y nada más, tienen un quilombo. Qué bárbaro. Damos otra tostadita. No sé en qué les va a terminar eso. Ahí. Bueno, veamos. Y después no, esas son las noticias. No hay... Perdón que me vaya un poco del tema. ¿Escuchaste en el medio? ¿Dame otra tostadita? ¿Lo escucharon del control? Porque escuchaba risa por ahí. Escuchaba, claro. El lawfare parecía imparable. Todo apuntaba a que Cristina terminaría en la cárcel. Hasta que de repente sucedió casi un milagro. Periodística del año, bomba exclusiva del Destape. Se confirmó el lawfare de Mauricio Macri en la persecución contra Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo. Gracias a los periodistas Arili Jalad y Franco Mirraji, hoy sabemos que Mauricio Macri se reunió en secreto, tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos con Hornos y Borinsky, los jueces que junto a Claudio Bonadío se encargarían de perseguir a Cristina durante años. Fueron decenas las reuniones. Los documentos de la Operación Olivos lo que demuestran es que jueces, fiscales, dueños de medios y periodistas se juntaban en la Quinta Presidencial para coordinar la persecución a opositores. Y la prueba más contundente no es solamente los ingresos a la Quinta de Olivos, sino el trabajo periodístico de cruzar esos ingresos con las causas judiciales, con los fallos judiciales y con lo que decían los medios de comunicación en esos días. Fueron decenas las reuniones que el gobierno de Macri trató de ocultar. Una de ellas fue el 23 de diciembre de 2016. Allí Macri se reunió con el juez Borinsky en la Quinta de Olivos.
6 días después, el 29 de diciembre de 2016, Borinsky y Hornos reabrieron la denuncia de Nisman contra CFK, Héctor Timerman y otros funcionarios. ¿Y dónde cayó la causa? En el juzgado de Claudio Bonadío. Y empieza otra vez la cacería. Una Argentina que se respete en serio la democracia, y la democracia dice que hay independencia de poderes. Intentaron una prueba en estos expedientes que demostrara que Hornos había ido a la Casa Rosada, fue denegada por el propio Hornos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le pido una prueba al juez. No importa cómo se llame, le pido una prueba al juez para que ese juez me diga si él estuvo en esa parte y el juez me la deniega. Los jueces trabajaron en libertad, nos comprometimos con normas de transparencia. Lo de los jueces, y lo interrumpo porque no estamos hablando ahora de justicia, pero es una pregunta de manual. Bueno. El hecho de que los jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a las actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo causas muy importantes de corrupción, revisando... Hablemos en plural. Un juez... Mauricio, no fue un juez. Fueron infinidad de jueces, fiscales y periodistas. Que arrancó porque él tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo. Sí, 15 veces. Porque teníamos amigos comunes. ¿Está bien eso? Si hoy jugara al tenis con Alberto Fernández, un juez que tiene una causa suya, por ejemplo el Correa, ¿a usted le parecería que está bien? Ahora, Mauricio Macri se defiende diciendo que sus reuniones con los jueces que perseguían a Cristina eran públicas y que por lo tanto él no estaba ocultando nada, pero también miente. De hecho, cuando aún era presidente, la ONG Poder Ciudadano le pidió los datos sobre estas reuniones y Macri los entregó, pero con los nombres de Hornos y Borinsky tachados. Con el listado que le entregó Mauricio Macri a Poder Ciudadano después de varios pedidos y reclamos. Y ahí pudimos verificar que Macri eliminó del listado que le entregó a Poder Ciudadano todos estos nombres. Actualmente, la causa se encuentra en fase de juicio oral. Cristina y los acusados han pedido la nulidad de la causa. Mientras tanto, Héctor Timerman falleció de cáncer después de que el juez Claudio Bonadío no le permitiera salir del país para continuar con su tratamiento médico. Los medios de comunicación continúan mintiendo sobre la denuncia. Borinsky y Hornos continúan a día de hoy siendo jueces con total impunidad. Mauricio Macri presume de nunca haber interferido en ninguna causa, y los 85 fallecidos del atentado de la AMIA aún siguen sin encontrar justicia. Eso es el lawfare: persecución, mentiras e impunidad. Estas solicitadas las pagaba la Task Force Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué a pagarles cualquier cosa. Bueno, la historia ya la conocen. Y ahora que conocen la historia, compártanla con sus amigas y amigos, que se sepa. Y no olviden suscribirse. Y gracias.